de hoy, en esencia, cuáles son las hipótesis que me habilitan a trabajar con un sistema de partículas, y vamos a ver estos dos conceptos, ¿sí? Del centro de masa, y vamos a vamos a tratar de obtener, ¿sí?, una ecuación que me permita analizar el movimiento de traslación de un sistema de partículas. Bueno, comencemos. Nosotros vamos a suponer que tenemos un conjunto de partículas en el universo, ¿sí? Y obviamente en el universo hay muchas partículas, pero solamente vamos a considerar un número finito para hacer las cosas, ¿sí?, medianamente bien. Cuando trabajamos con un sistema de partículas, lo que nos interesa, ¿sí?, es hacer una descripción del movimiento del sistema, ¿sí?, del conjunto de partículas, sin preocuparnos de lo que le pasa a cada partícula en forma individual. O sea, cuando hablemos de sistema de partículas, no nos interesa lo que partícula le interesa a esta partícula, a esta, sino a todo el conjunto. Bien, pero para eso tenemos que tener una serie de reglas. Obviamente, queremos hacer una descripción del movimiento, necesitamos un sistema de referencia, un sistema de coordenadas y un origen de tiempo. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a trabajar? ¿Podemos elegir como sistema de partículas todas las partículas del universo? No, porque las partículas de nuestro universo, ¿sí?, están en un volumen infinito. Y nosotros, si tenemos un volumen infinito, no nos podemos dar cuenta sobre el movimiento de ese volumen, si se traslada o no, porque es infinito. Entonces, hay una primera hipótesis de trabajo, ¿sí?, que tenemos cuando empezamos a trabajar con sistemas de partículas, que las partículas estén ubicadas en un volumen, en un cierto volumen, que sea finito, o sea, que yo lo pueda recubrir con algo que no ocupe todo el espacio. De forma tal de que el volumen, ¿sí?, del universo va a ser ahora el volumen de mi sistema más el volumen que rodea, ¿sí?, al sistema. Bien, parece una pavada, pero es esencialmente necesario. ¿Sí? Van a ver que no hay forma de poder hacer esto de otra manera. Después vean que lo que hice es lo que voy a hacer siempre. De todas las partículas del universo, voy a tomar solamente un conjunto de ellas. No voy a tomar todas las partículas del universo porque si no el volumen es infinito. Entonces, yo lo que voy a hacer siempre, y lo que se va a hacer en el sistema de partículas, es elegir cuáles son las partículas y por lo tanto tienen que ser identificables. Es decir, nosotros tenemos que poder decir, bueno, cuáles son las que pertenecen a mi sistema, cuáles son las que están fuera de mi sistema. Puede haber partículas del sistema que estén dentro del volumen del sistema. Sí, por ejemplo, esta azul, que es una partícula externa a mi sistema, ¿está dentro del volumen? Sí, tranquilamente. ¿Está? Simplemente no forma parte de mi sistema. Bien, pero tienen que ser identificables. ¿Quiénes están adentro? ¿Quiénes están afuera? Y eso es lo primero que hay que hacer. Ahora vamos a tratar de preguntarnos, ¿sí?, cómo caracterizamos el movimiento del sistema. Bien, y para eso nos vamos a basar en lo que nosotros habíamos visto para cada una de las partículas, ¿sí? Para partículas individuales, nosotros, claro, podíamos identificar su posición, ¿sí?, conocíamos su masa y conocíamos su velocidad, y bueno, la posición, la masa y la velocidad eran elementos que aparecían en la cantidad de movimiento, el momento cinético y la energía cinética. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? Con la posición, la masa y la velocidad, yo podía calcular estos dos vectores y este escalar, y los valores de estas tres cosas me definían el movimiento de la partícula. ¿Está? Bien, son las mismas magnitudes que vamos a usar para un sistema de partículas. Entonces, el problema es cómo vamos a definir la cantidad de movimiento
el momento cinético y la energía para un sistema de partículas. Bueno, la forma en que se hace es la trivial. A ver, yo les digo, es la trivial. Muy bien. Entonces, ¿cómo definiríamos, es una pregunta que le hago a ustedes, ¿cómo definiríamos la cantidad de movimiento de un sistema de partículas? Bien. No se animan. Yo creo que puedo decir A ver, la velocidad del centro de masa y la yo masa tengo, total. acá no hay centro de masa. Fíjate que acá tengo, Ah, bueno, de cada tengo la una de las posición, velocidad y masa de cada una de las partículas de mi sistema. ¿Podemos usar la velocidad excentricidades. media de todas las partículas? No lo haría así. Vamos por algo básico. El estado Quizás, de movimiento, voy a aclararles un poquito quizás y los induzco a la respuesta correcta. El estado de movimiento, o sea, el comportamiento de cada una de las partículas está definido por su cantidad de movimiento, su momento cinético y su energía cinética. ¿Sí? Entonces, la cantidad de movimiento del sistema de partículas, ¿cómo podrían calcularlo? La suma de cada una de esas Bien, componentes. la suma de cada una para la cantidad de movimiento del sistema debería ser la suma de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. Es una forma de definirlo. ¿Sí? El momento cinético será la suma de los momentos cinéticos y la energía cinética sería la suma de las energías cinéticas. Lo único que, bueno, si aceptamos esto, esto nos define una serie de reglas a posterior. Por suerte, ¿sí? Por suerte, así se definen. ¿Sí? Ese es el criterio que tomó la humanidad para poder describir el comportamiento dinámico de un sistema de partículas. La cantidad de movimiento la definió como la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas, el momento cinético como la suma de los momentos cinéticos y la energía cinética como la suma de las energías cinéticas. Con una salvedad, ¿sí? Vean una cosa acá. Acá estoy sumando, ¿sí? Vectores que tienen distinto punto de aplicación, porque cada uno de estos vectores está aplicado a cada una de las partículas. Así que esta suma es muy compleja, muy fácil de hacer si uno no se pregunta nada, pero es muy compleja, ¿sí? Para encontrar su fondo. Así que esto que está acá lo vamos a asumir como si estuviesen todas las partículas ubicadas en un mismo punto, de forma tal que lo pueda hacer, y después veremos cómo es que realmente más adelante, cuando ya hayamos avanzado bastante, vamos a ver cómo es que se hace realmente esta cuenta desde el punto de vista geométrico. Por otro lado, esta cuenta es más fácil de hacer porque estos vectores tienen puntos de aplicación en el origen, ¿sí? Del sistema de referencia. Así que esta cuenta es canónica, no hay ningún inconveniente, y acá estoy sumando escalares. Así que no importa, ¿sí? Desde dónde estoy haciendo. La única cuenta que es complicada es esta, ¿sí? Esta primera que está acá, que obviamente la puedo escribir como usando su definición. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, el momento cinético es el producto vectorial entre la posición y la cantidad de movimiento, y la energía cinética es un medio de la masa por el módulo de la rapidez al cuadrado de cada una de las partículas. Bien, estas son las definiciones y por lo tanto nosotros vamos a tener consecuencias por haber usado estas definiciones. Como digo, ¿se podrían tomar otras? Se podían tomar otras, pero con esta alcanza a definir muy bien, como herramientas de trabajo, a caracterizar muy bien el movimiento de un sistema de partículas. Donde estoy hablando del movimiento del sistema de partículas como un todo, sin tener en cuenta lo que le pasa a cada una de ellas. En el caso del momento cinético, ¿sería la suma de las posiciones? En el momento, esta Sí, expresión que está acá, no, en el sería la momento suma. cinético aparece la suma de los Ah, momentos cinéticos de cada una de las partículas. O sea, para hacer esta claro, suma, primero tengo que hacer este producto vectorial. claro, no me había quedado claro el tema de la posición, pero ya entendí.
Bien. Primera pregunta. ¿Cómo es que se traslada un sistema de partículas? Para ver la traslación del sistema de partículas, ¿sí? Lo que tenemos que el sistema de partículas está, digamos, vuelto de nuevo. Para la magnitud que tenía que ver para una partícula que estaba relacionada con la traslación era la cantidad de movimiento. Así que cuando queremos ver la traslación de un sistema de partículas, lo que tenemos que ver es la cantidad de movimiento del sistema de partículas. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento del sistema de partículas? Y obviamente lo calculamos de esta forma. Ahora, vamos a tratar de ver conceptualmente qué significa. Supongamos que tenemos nuestro sistema de partículas, que es esta, son estas partículas que están acá. Imaginen ustedes el volumen que esto está encerrado. Y lo que voy a hacer ahora es alejarme del sistema de partículas, es decir, correr este sistema de referencia e ir alejándolo. ¿Sí? Si lo voy alejando, el volumen relativo que ocupan, ¿sí? Cada vez los voy a ver cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. Va a llegar un momento que estoy lejos, en el cual se van a aparecer una partícula puntual. ¿Sí? O sea, el volumen va a ser tan chiquito que los vectores posición que señalan cada una de las partículas van a ser todos paralelos. Va a señalar un punto, ¿sí? Material. Entonces eso se va a comportar como una partícula de masa igual a la suma de las masas y va a tener una cantidad de movimiento igual a la cantidad de movimiento del sistema de partículas. Esto me permite, vean que es como si fuese una partícula, entonces yo puedo decir, bueno, si yo tengo una cantidad de movimiento y tengo una masa, puedo calcular su velocidad. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Muy bien, esa velocidad que puedo calcular de esa forma se llama velocidad del centro de masa. Y vean, así es una definición esta. Esto se define como velocidad del centro de masa. ¿Del centro de masa de qué? Vamos a ver de qué significa. Y se calcula, obviamente, como la cantidad de movimiento del sistema, o sea, la suma de las masas por las velocidades, dividido la masa total. Bien, esto es una definición. Se llama velocidad del centro de masa. Fíjense que puse las 3 líneas, eso significa definición, está definido. Y por lo tanto, ¿sí? Dado que está definido así, la cantidad de movimiento de un sistema de partículas es el producto de la masa total por la velocidad del centro de masa. Ahora, ¿qué es el centro de masa? Realmente, o sea, acerquemos nuestro sistema de referencia y veamos, ¿sí? Dónde es que está apuntando digamos, ese centro de masa. Porque yo les decía, bueno, alejo, 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 y aparece un vector posición que me está señalando mi sistema de partículas cuando se comporta todo como una única partícula. Bueno, ese es un vector que está apuntando a un punto del espacio. No está apuntando a ninguna partícula entre sí. Bien, este concepto de centro de masa, vean, lo podemos usar, esta velocidad del centro de masa, para poder calcular una posición. Porque vean, la velocidad es esto, ¿no? Si integramos esto en el tiempo, ¿se acuerdan que la integral de la velocidad es la posición? Si integramos en el tiempo, podemos calcular este vector, que es la posición del centro de masa, como la suma de las masas por las posiciones de cada una de ellas dividido la masa total. Es decir, esto es un promedio, este es un vector que señala un punto del espacio, que es el promedio en masa de las posiciones de cada una de las partículas. Y esto sale de hacer este integral. Y nos señala este vector, nos señala un punto acá, que no tiene por qué coincidir ni con ninguna partícula, es un punto del espacio. ¿Sí? ¿Está? Lo bueno es que nosotros vamos a decir que es la posición del centro de masa del sistema y su movimiento va a representar el movimiento, si su cambio, ¿sí? En el tiempo, va a representar el movimiento del sistema. Por otro lado, si tenemos la velocidad del centro de masa calculada con esta expresión, podemos derivar
Porque las masas son constantes en el tiempo, pero las velocidades no. Si derivo en el tiempo, la derivada de la velocidad es la aceleración, voy a poder calcular una aceleración del centro de masa, que es el promedio ponderado en masa de todas las partículas que tiene en el sistema. Esto me permite calcular una aceleración y, bien, y entonces, vean, tengo la posición, tengo la velocidad y tengo la aceleración, y esto me va a permitir resolver, decir, bueno, cómo se mueve el sistema, cómo se va trasladando el sistema frente a las interacciones, como si fuese una partícula. Sí, una partícula de masa m, bajo la acción de una aceleración, ¿sí?, con una velocidad inicial y una posición dada por esta expresión. O sea que nos permite el movimiento del sistema, si puede ser totalmente determinado, si nosotros conocemos la aceleración del centro de masa, sí, la masa total, la velocidad del centro de masa y la posición del centro de masa en el tiempo. Vamos a resolver, voy a mostrarles simplemente un caso simple. Un caso en el cual esta aceleración del centro de masa sea cero, para poder ver cuál es la potencia de cálculo que tenemos ahora. Si la aceleración del centro de masa es cero, como la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí?, esto es cero, significa que esto es una constante, ¿sí? Y si eso es una constante, ¿sí?, puedo usar que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, paso este de t para allá, y entonces la posición respecto del tiempo la puedo encontrar como la integral de una constante, t menos t0, más la posición en un cierto instante de tiempo. Esto lo vimos en cinemática, es muy fácil. Vean que si tengo un comportamiento de esta forma, la ecuación, la trayectoria, ¿sí?, para esta posición, para esta expresión de la posición en función del tiempo, la trayectoria es una recta, ¿sí? Es una recta paralela a la velocidad del centro de masa. Ya la puedo dibujar, esta es la trayectoria del sistema. Vean que en el caso que la aceleración del centro de masa es cero, la trayectoria que hace el centro de masa la puedo conocer y puedo calcular en qué posición va a estar en otro instante de tiempo, y puedo calcular la ecuación de la trayectoria. Todo lo que podíamos hacer con una partícula, lo podemos hacer con un sistema de partículas. Bien. Vamos a un caso más complicado. Que la aceleración del centro de masa sea distinta de cero. Bien, vamos a suponer ahora, simplemente para hacerlo fácil y que las cosas puedan entenderlas, vamos a considerar un universo formado por 4 partículas. Solamente 4. ¿Sí? Un universo muy aburrido. 4 partículas. La partícula 1, 2 y 3 están dentro de mi sistema, los pinté en rojo. La partícula 4 es externa a mi sistema, la pinté en verde. Vamos a suponer que las interacciones entre las partículas son atractivas o repulsivas, ¿sí? Entre 1 y 2, ¿sí?, la interacción es F1,2, ¿sí?, que es repulsiva, entre la 1 y la 3 es atractiva, entre la 1 y la 4 es repulsiva. Vean que las interacciones entre las partículas las pinto en azul, ¿sí? Esas son internas al sistema porque son producto, sus pares de reacción están dentro del sistema, mientras que esta verde, con la partícula 4, esta es una fuerza externa al sistema. ¿Por qué? Porque su par de reacción es externo, no está aplicado en una partícula que corresponde al sistema seleccionado. Bien, la partícula 2 y la partícula 3 es repulsiva, entre la partícula 2 y la partícula 4 es repulsiva, entre la partícula 3 y la partícula 4 también es repulsiva. Bien, entonces vean que estas son todas las interacciones, todas las partículas interactúan con las otras, ¿sí? Y todas tienen su par de reacción. Las que están en verde son fuerzas externas porque su par de reacción está aplicado en una fuerza, en una partícula externa al sistema. Yo lo que quiero ahora hacer es calcular la aceleración del centro de masa.
la aceleración del centro de masa es entonces el promedio ponderado en masas de las aceleraciones de cada una de las partículas. A ver, este m que está acá, lo paso multiplicando al otro miembro. Y esto lo puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Ahora, esta suma que está acá, si el sistema de referencia que estoy usando es un sistema de referencia inercial, yo puedo cambiar la masa de la 1 por la aceleración 1 cada uno de estos productos, porque esto es M1 por A1 más M2 por A2 más M3 por A3. Puedo cambiar M1 por A1 por la fuerza neta aplicada a la partícula 1. ¿Sí? M2 por A2 lo puedo poner como la fuerza neta aplicada a la partícula 2 y M3 por A3 la fuerza neta aplicada por la partícula 3, siempre y cuando este sea un sistema de referencia inercial. Voy a suponer que es inercial, porque si no, no puedo seguir haciendo las cuentas. De forma tal de que puedo cambiar esta suma por esta suma. Ahora, la fuerza neta sobre la partícula 1 es F12 más F13 más F14. La partícula 2 es F21 más F23 más F24. Por la partícula 3 es F31 más F32 más F34. Bien, pero observen lo siguiente. Observen lo siguiente. Vean que acá en esta suma hay pares de reacción. F12 y F21 tienen el mismo módulo, misma dirección y sentido contrario. Por lo tanto, esta suma vale 0. F13 y F31 también son pares de reacción. Su suma vale 0. F23 y F32 también son pares de reacción. Entonces vean que de esta suma van a sobrevivir nada más que los términos, ¿sí?, que corresponden a las fuerzas exteriores al sistema. F14, F24 y F34. Entonces vean que esta suma que está acá, ¿sí?, que es este término de acá, va a ser igual a la suma de las fuerzas exteriores. O sea, lo que yo voy a llamar la fuerza neta exterior. Ven que esta expresión que está acá, masa por aceleración igual a esta suma, lo voy a escribir en función de esto, esa suma, la fuerza neta exterior. Esto se parece a la segunda ley de Newton. ¿Sí? Y de hecho, es una generalización de la segunda ley de Newton, pero para sistemas de partículas. No es la segunda ley de Newton, sino es una generalización. ¿Por qué? Porque esta no es la fuerza aplicada a una partícula, esta no es la masa de una partícula y esta no es la aceleración de una partícula. Esta es la aceleración de algo que dijimos que era el centro de masa, que era el punto que representaba el movimiento del sistema.